Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de recomendaciones prácticas para atender una auditoría fiscal o una invitación. Bienvenidos. Damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro presidente de la asociación y los miembros del consejo de esta asociación. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante referente a la práctica de las autoridades fiscales para nuestros amigos que son empresarios, nuestros amigos que son contadores, que administran una empresa, son los socios de la empresa, o simplemente soy un contribuyente que le vendió un producto o un servicio a un cliente y me llegó una compulsa, me llegó una revisión. O simplemente llegó una revisión y yo ni sabía por qué llegó la revisión. Hay muchas formas en las que estas revisiones pueden llevar a una situación complicada, aunque muchas veces podemos resolverlas fácilmente, algunas de ellas se van complicando. Conforme vayamos avanzando en la plática, vamos a ir recibiendo las preguntas aquí en el chat, como siempre lo hemos hecho. Algunas de ellas las resolveremos de inmediato por la propia dinámica, ¿no? Y otras pues, sí las dejaremos hasta el final. ¿Sí? Ahora, ¿qué veremos en esta plática, amigos? Veremos en esta plática estos elementos tienen que ser eminentemente recomendaciones prácticas. Sí, vamos a atacar la parte técnica, vamos a conocer la parte dogmática, vamos a conocer la parte académica, pero sobre todo a mí que soy un empresario, a mí que soy un contador de una empresa, yo que soy el CEO de una empresa, ¿qué debo de hacer si me llega una auditoría fiscal? Vamos a conocer el mundo de las autoridades fiscales, vamos a sumergirnos en este modelo y como empresarios que tengamos elementos prácticos de qué hacer. Les daremos muchas recomendaciones, pero también les daremos acciones preventivas antes de una auditoría fiscal, qué hacer durante la auditoría fiscal y qué sigue después de la auditoría fiscal. Hoy me acompaña, adelante por favor, bueno, nos tenemos un aviso importante siempre, acuérdense que nuestras pláticas se fundamentan en el artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, que quiere decir que estamos dando información apegada a las disposiciones normativas. De nuestra parte no van a recibir información, sugerencias fuera de la norma. Sin embargo, la misma norma nos da espacios para poder interpretarla y también los elementos de defensa del contribuyente. Adelante, por favor. Bueno, el material, como saben amigos, siempre lo pueden bajar de nuestras redes sociales, de nuestro chat, también lo vamos publicando en el chat. Hay ocasiones en que el documento es muy pesado, entonces hablan con nuestra compañera de la asociación, ella se los comparte, o también podemos a través de nuestras redes compartirles esta información. Recuerden que al final también van a poder recibir una constancia de haber participado en esta plática y nos mandan, eso sí lo hacemos a través directamente de la empresa, y mandan su mensaje y con gusto les mandamos su constancia. ¿Quién acompaña el día de hoy? Hoy me acompaña el ingeniero y contador José Raúl Dávila Martínez. Raúl ha crecido en el despacho con una gran experiencia en la atención de visitas domiciliarias y también tenemos, ahorita ya platicaremos que hay otras formas de visita domiciliaria a través, bueno, no visita domiciliaria, sino auditoría a través de revisiones de gabinete y después ya platicaremos de ese tema. También me acompaña el contador, el licenciado Pedro Ángel Dávila Martínez, él es un experto también en este tema, tiene algunos estudios en algunas universidades europeas referente a estos temas en especial y también vemos cómo la inteligencia artificial se está apoderando de las formas y mecanismos en que la autoridad lleva a cabo su función de comprobación de que el contribuyente está aportando el gasto público de forma correcta o lo está haciendo de forma incorrecta. Y hoy tengo el agrado de que me acompañe la abogada Diana Noemí Ramírez Aguirre. Diana es una experta en este tema. Ella ha estado especializándose en respuestas del área que llamamos, Pedro, llamamos del área de gestión de la autoridad, que son cartas de invitación, auditorías profundas, exhortos, que también es un mundo que nos ha llegado. Ahora esta semana el IMSS ya anunció que ya trabajará por medio de los mecanismos que utiliza el SAT de forma más profunda. Adelante, por favor. Bueno, al final vamos a regalar tres diagnósticos de auditoría. Simplemente vamos a dar ahí tres perlas durante la plática.
Y durante esta plática les vamos a decir, al final me dan las 3 respuestitas y con gusto vamos a regalar estos 3 diagnósticos de auditoría. Oye, ¿cómo le hago, Raúl? ¿Cómo me acerco? Este obsequio para los que nos acompañan no es privativo nada más para miembros de la asociación, sino también para todos los amigos que han dedicado su tiempo a acompañarnos en esta plática. Adelante, por favor. Bueno, vamos a platicar, decía nuestra compañera, que este diálogo fiscal, pues precisamente es un diálogo, ¿no? No es una plática en que yo me voy a quedar callado y ustedes escuchan, no, esto es un diálogo. Entonces vamos a ir intercambiando nuestras experiencias, ¿qué hago? Oye, Raúl, tengo un tema así, me llegó la auditoría así, o me están compulsando, o fíjate que me congelaron las cuentas bancarias en la auditoría, me restringieron los sellos digitales, no puedo facturar, me están pidiendo documentación que yo creo que excede las facultades de la autoridad, me está pidiendo información, que yo le entregue información de una forma en la cual yo tengo mi papel de trabajo, pero la autoridad quiere que se lo presente de otra forma. Entonces, ¿qué hago con este tipo de situaciones? Pues les vamos a ir diciendo, señalando, ¿no? ¿Qué documentos hay que entregar? ¿Qué alternativas de defensa tengo? Bueno, adelante, por favor. Pues les comentaba, ¿de qué hablaremos en esta plática? Pues primero vamos a hablar, amigos, de ese procedimiento de auditoría fiscal y las diferencias en cómo la auditoría fiscal la practica para efectos fiscales federales el Servicio de Administración Tributaria y cómo la autoridad local, el Estado de México, el Estado de Hidalgo, el Estado de Veracruz, la Ciudad de México, practican visitas también por impuestos federales. ¿Bajo qué características lo llevan a cabo? ¿Bajo qué elementos es legal que lo hagan de esta forma? ¿En qué se sustentan y en qué se fundamentan? Platicaremos de eso. También, amigos, platicaremos de esa diferencia entre una visita domiciliaria y una revisión de gabinete. ¿Qué pasa cuando la autoridad llega a mi puerta, toca y practica la visita en el domicilio de la empresa? ¿Qué características tiene? ¿Qué me van a entregar? ¿Qué les debo de entregar? O la segunda forma, que la autoridad llega a tu domicilio, te pide información y te dice, llévala a la oficina fiscal del SAT, o si fue una auditoría por parte de un gobierno local, llévala a Finanzas Ciudad de México, o llévala a Finanzas Hidalgo, o llévala a Finanzas Puebla. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de auditoría? Llevan los mismos tiempos, entregamos la misma información, nos levantan actas iguales, no nos levantan actas, cuántos tiempos tengo para entregar la información. Este es un tema súper importante y sobre todo estos dos conceptos le causan muchísimo temor a los contribuyentes, porque llegan los contribuyentes ya, afortunadamente, nosotros que nos hemos dedicado durante años a esto, y dice la autoridad, oye, es que a mí me revisaron en la oficina, ok, perfecto. Entonces, pues sí le da mucho temor, ¿no? Porque están en su oficina. Pero hay unos que les da más temor porque dicen, ¿qué crees que me dijeron que tenía que ir yo con mi representante legal o con mi contador a las oficinas del SAT a entregar la información? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están revisando así? Bueno, ya daremos la explicación de por qué pasa así. También, amigos, platicaremos de qué documentos se deben entregar al inicio de este acto de fiscalización y durante la auditoría. ¿Por qué vamos a entregar esos documentos? Tengo que demostrarle a la autoridad con los cambios normativos de los últimos 10 años a partir de 2014, pues ya más de 10 años. No solamente que tengo un CFDI o una factura en ese momento, o mis estados de cuenta bancarios, o mis registros contables, sino que esa parte es un elemento, son elementos fundamentales de la visita, pero ahora la autoridad ha cambiado radicalmente y entonces tenemos que demostrarles que efectivamente esa acción se llevó a cabo, ese servicio se llevó a cabo, pero también demostrarle a la autoridad que por ese servicio yo tuve un beneficio, que hay una razón de negocio de ello. Y también la autoridad nos va a decir
A ver, explícame la trazabilidad de tu operación. Deberían de ver el número de juicios de nulidad que tenemos en tribunales, el número de recursos de revocación que tenemos en esto, porque la autoridad efectivamente está haciendo uso de esta facultad que le da la propia norma. Hay algunos abogados y algunos contadores que dicen, no, es que no dice ningún lado. No, no, espérate. Lo que pasa es que la norma tiene distintas variables, distintas interpretaciones y también hay muchísima jurisprudencia, hay muchísimos criterios de la autoridad. Claro que si nada más leo la ley y el reglamento, pues estoy muerto para la defensa de mis clientes. Tenemos que conocer mucho más. Hay un buen amigo, el doctor Agustín Cedoro, que es amigo mío de toda la vida. Agustín siempre señala que para conocer y defender a nuestro cliente hay que conocer la otra parte, él lo llama conociendo al enemigo, ¿no? Pero pues no son nuestros enemigos, ellos están haciendo su trabajo, nosotros el nuestro. Pero sí debemos de conocer todas sus herramientas, todas sus estrategias, todos sus documentos con los cuales se está llevando a cabo esa función que la norma le otorga. Porque en el mismo momento en que conocemos sus facultades, sus atribuciones, nosotros también tenemos los elementos de defensa para nuestros clientes, para la gente que confía en nosotros. Bueno, otro elemento que vamos a ver, amigos, estoy dando elementos para que hagamos una pirámide metodológica y veamos cuándo concluye esa visita, qué tengo que hacer, qué pasa si la autoridad me determina diferencias, qué debo de seguir, cuál es el procedimiento, ya les pago, no les pago, y además pues resulta que cuando hicieron la visita cometieron una serie de violaciones al procedimiento y a lo mejor me va a determinar un crédito fiscal de 1,000 millones de pesos, que tenemos casos de esos en el despacho, o me va a determinar para mí, que soy un pequeño contribuyente, una pequeña empresa y me determina una multa de 100,000 pesos, pues me destruye 3 meses de sueldos y salarios, ¿no? No, vamos a ver qué errores comete la autoridad o qué faltas comete la autoridad en perjuicio del contribuyente y que hagamos uso de esos mecanismos. Esos mecanismos, amigos, los tenemos que ir trabajando desde el momento en que recibimos la visita. Si se identificó el visitador, si presentó su oficio, si venía bien redactado, cuáles eran los alcances de la visita, qué periodos va a realizar, si tenía facultades para ello. Si no conocemos eso, estamos perdidos, ¿sí? Y desafortunadamente sí he escuchado también aquí en estas pantallas, he escuchado recomendaciones totalmente fuera de la norma, ¿no? Sin conocimiento profundo del tema. No estamos entregando al contribuyente a que entregue sus recursos. Y nuestro primer trabajo como fiscalistas es defender el patrimonio de nuestros clientes. Ese es nuestro primer trabajo. Ayer platicaba yo con un miembro de esta asociación y facultad, me decía, pues es que hay gente que es muy necia y hay gente que no, un empresario es una persona que debe estar concentrada en su negocio. Debe de exigir la mayor calidad del servicio. Debe de exigir, porque la mayor calidad del servicio implica, ¿sí?, que nuestro cliente quede satisfecho. Ese es nuestro trabajo. Si yo voy a permitir errores, si yo voy a permitir faltas, si yo voy a permitir este tipo de situaciones, no sirve el trabajo. Renunciamos y nos vamos, porque yo no le estoy dando el servicio por el cual me contrataron, el servicio por el cual confiaron en nosotros. De esta forma, pues esto no sirve, no sirve. Yo creo que hay que tener ética y moral para esas cosas. También, amigos, vamos a platicar las alternativas de solución y medios de defensa. ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué soluciones tengo? Advertir al contribuyente que vamos a garantizar. Vamos a tener que meter una garantía. ¿Por qué? Porque allá tenemos ya una deuda. Un crédito fiscal es una deuda. Y esa deuda dice la autor, ¿y qué tal si te vas? ¿Y qué tal si no me pagas? ¿Y qué tal si te desapareces? ¿Y qué tal si la empresa con la que trabajaste era una empresa fantasma? ¿Cómo me vas a respaldar? Pues la autoridad por eso pide la garantía. Y las garantías se han vuelto un tema este año, ¿no, Raúl y Pedro? Vamos a ver cómo las garantías se han vuelto un gran problema. Porque también nos modificaron la ley, el orden de prelación de las formas de garantía y las formas de garantía. Ya la autoridad ha hecho situaciones más fuertes, más complicadas,
pero al final de cuentas tenemos todavía elementos para que nuestro contribuyente no vea mermada su calidad de forma de garantizar para que siga la empresa en marcha. Y por último, amigos, vamos a platicar en el contexto de toda la plática de la inteligencia artificial y su relación con estas invitaciones que les platicaba, que va a platicarles la licenciada Diana Noemí, de las auditorías profundas. ¿Cuál es la diferencia, Raúl, en una invitación, una carta de invitación, en una auditoría profunda, en una auditoría express, entre otras? Y la auditoría express, que va a ser la reina de nuestra plática hoy, va a ser cómo la autoridad generó una nueva forma de auditoría, cómo la va a aplicar en 24 días, cómo no nos va a dar tiempo de presentar la información y cómo desde el primer día que llega la autoridad, si tiene plena sospecha de que estamos utilizando o emitiendo CFDIs que amparan operaciones inexistentes o lo que llamamos eh, producto de empresas fantasmas, nos va a restringir los sellos digitales desde el principio, no nos va a dejar actuar, nos va a dar 5 días para entregar la información. Ellos van a tener unos días para dar una respuesta, no va a pasar más de 24 días. Y en ese proceso, pues la empresa se va a quedar sin operación. Más allá de esas listas negras que se publican en el 69, esta es la realidad que tenemos en este momento. ¿Y por qué tenemos esta realidad? Pues porque no hay recursos, porque el Estado no tiene recursos, porque el Estado está buscando de dónde sacar más recursos, porque esa es la realidad. Tenemos clientes, muchísimos clientes, que por ejemplo están solicitando devoluciones de IVA, devoluciones generadas que son propios recursos, pero el Estado no las regresa porque no tienen recursos para hacerlo. Adelante, por favor. Bueno, vamos a ir empezando con esto, ¿no? Ya te llegó una auditoría, no tienes idea de qué etapas tendrás que enfrentar como contribuyente. Y empezamos en este modelo, amigos, porque el contribuyente de pronto nos llama, el amigo del amigo del amigo le dice, ¿qué crees? Que me llegó una auditoría y no sé qué hacer. ¿Y por qué te llegó la auditoría? Y normalmente pues el contribuyente nos va a decir, pues no sé, porque yo cumplo todas mis obligaciones. Y efectivamente en este país yo no creo que haya contribuyentes que incumplan sus obligaciones. Todos son altamente eficientes, altamente cumplidos, presentan sus pagos provisionales a tiempo, presentan sus declaraciones, no compran facturas fantasma, no dejan de pagar las retenciones, todos lo hacen muy bien en este país. Por eso es extraño que le llegue auditoría a alguien, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago si llegó la auditoría? ¿Cuál es el procedimiento que debo de seguir? ¿Cómo lo lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria? En primer lugar, amigos, y eso siempre que trabajamos las auditorías, siempre se van a encontrar que el contribuyente le dice al contador, pues hay que atenderla, contador. Sí, pero el contador está llevando la parte eminentemente contable financiera de la empresa. Pero en realidad, cuando tenemos una auditoría, tenemos que pensar en los dos equipos. En el equipo legal, porque es un acto formal que lleva situaciones de legalidad. Esas facultades de legalidad las tenemos que atacar desde el principio para demostrar que mi cliente, mi contribuyente, no está cometiendo errores. Pero también tenemos del otro lado la parte técnica de la auditoría. El contador presentó los pagos provisionales, el contador tiene los estados de cuenta bancarios, el contador presentó la declaración del ejercicio. Esa es la parte técnica contable. Pero ligada a la parte técnica contable, nuestra auditoría es un acto formal y legal. Y entonces yo me encuentro mucho eso en las auditorías. Ya llego, en algunos casos llegamos desde el principio porque nos llaman rápido, empezamos y a ver si les entregas información o no les entregas información, entrégala de esta forma. Al final siempre hay que entregar información, pero de acuerdo a las disposiciones normativas. ¿Cómo lo voy a entregar? Esa ya es la habilidad de cada equipo fiscal, es la habilidad de cada empresa. Porque luego resulta que llegamos y la información que nos pide la autoridad precisamente no la tiene la empresa. Tenemos un caso ahorita muy delicado, muy fuerte,
en el cual están pidiendo 5,000 contratos laborales a la empresa para confirmar el pago de retenciones. Y no me van a creer que la empresa, un solo contrato no está completo. Un solo contrato no está completo. Y me refiero a un contrato laboral porque el contrato laboral va acompañado para efectos fiscales de la identificación de la persona que prestó el servicio, de su acta de nacimiento. La autoridad pide el currículum vitae de la persona para ver si existe. La capacidad técnica, está contratado como ingeniero y tiene KINER 1, ¿sí? Si está de alta en el IMSS, la forma de pago. Ay, nos encontramos unos contratos que, bueno, dice que le pagan por honorarios asimilados, ¿sí? Entonces el contrato es de honorarios asimilados. Pues los contratos de honorarios asimilados no existen. No existen. Lo que existe en honorario asimilado es la forma de pagarle a la persona. La persona la contrataste para un servicio profesional, para un servicio específico. Entonces la figura del contrato es diferente a la forma de pago fiscal. Y deberían de ver estas cosas. Claro, pues los del SAT se mueren de la risa de nosotros porque pues entregamos estos contratos. Y luego me siento con el abogado y me dice, pues es que la forma que yo me dije, no, 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 no. Esto no es así. Y entonces, esta forma de auditoría consta de diversas etapas que están reguladas en el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Pues es un código, porque pues un código es un elemento de legalidad y se sustenta en elementos técnicos, financieros, contables, que le van a dar el sustento a la situación. ¿Y cómo inicia la visita, amigos? La visita inicia con la notificación del acto de fiscalización. Llega la autoridad, te toca la puerta, pregunta por el representante legal, quién está en la empresa y te dicen, pues no está nadie de ellos. Entonces la autoridad deja un citatorio para el siguiente día hábil, ¿sí? Si llegaron en viernes, pues ya la hicieron para el lunes, pero si llegaron el jueves para el viernes, al otro día hay que tener muchísima documentación. Y entonces no sabemos qué documentación me van a pedir. No tenemos idea de qué me van a pedir. Entonces empiezan los problemas. Esa notificación de acto de fiscalización es un acto que contiene elementos solemnes, elementos que también de carácter técnico. Me va a decir qué me van a entregar, a qué hora me lo van a entregar, quién lo va a entregar. Y ese es el primer contacto que tiene nuestro cliente con la autoridad, ¿sí? Y entonces el cliente, y aquí se los comento para los amigos que nos acompañan, pues le da el pánico escénico ahí, y entonces, pues ya que lo atiende el contador, ¿no? Pues el contador también, mi amigo contador, yo también soy contador, pues, pues le da el temor total y dice, pues se la voy a recibir. Además, si nunca ha recibido una auditoría, peor, ¿no? Hay que tener ciertas características, tengo que ver si esta persona se identifica, si esta persona trae identificación y esa identificación está vigente, si lo que me va a decir corresponde o no a lo que me va a pedir, ¿sí? Ese primer contacto, amigos, se realiza en forma personal y mediante un oficio. Le va a dar un oficio en el que dice, esta es la orden de visita con estas características, ¿sí? Si es de visita domiciliaria va a tener ciertas características, si es de gabinete va a tener ciertas características, ¿sí? Si es de gabinete le va a decir, tiene usted 15 días para llevar mi información a este domicilio. Si es directa, ahí mismo le van a pedir información. A ver, dame el acta constitutiva de la empresa, ¿sí? Me va a pedir la identificación del representante legal, el poder que acredite que esa persona, y si no está el representante legal, y si no está la persona que atiende, ¿lo puede atender un tercero? Sí, la norma dice, si no está la persona citada, se entenderá con quien se encuentre en el domicilio. ¿Y saben qué hacen muchos clientes? Cierran el domicilio y se van. O cierran y no les abren. Error uno, porque nos lo van a notificar por estrados y ni nos vamos a dar cuenta. Entonces,
alguien tiene que atender esa visita. Alguien tiene que aperturar esa visita. Alguien tiene que, por eso a nosotros nos pasa mucho que nos llega la visita, nos llegan y, pues, oye, que al otro día a las 10, pues ya estamos con él, no que a las 8, no que a las 5, o sea, tenemos que ir de inmediato. Estas son acciones inmediatas, porque a lo mejor podemos cometer muchos errores al atenderla y aperturarla. ¿Qué hay en ese oficio? ¿Qué hay en ese oficio? En ese oficio se detalla esa autoridad emisora, el periodo a revisar, los impuestos involucrados y el alcance del acto. Fíjense que aquí está lo súper importante. Si la autoridad viene y me dice, te vengo a revisar retenciones 2022, pues nomás me va a poder revisar retenciones 2022. Claro, retenciones va acompañada de muchísimos elementos, ¿no? Hablábamos de esos contratos, de esas altas del IMSS, de ese 2% sobre nómina, de los elementos ligados a la... Pero ¿qué tal si la autoridad me empieza a pedir CFDIs de IVA, que tienen que ver con la operación del IVA? ¿Qué pasa si me empieza a pedir mis deducciones? Pues ya violó el procedimiento. Y sin embargo, ahí tenemos que evaluar si les damos o no les damos la información. Porque si no les damos la información, estamos poniendo en riesgo al contribuyente y que nos puedan restringir los sellos para facturar o conductas tipo finanzas CDM, finanzas Estado de México, finanzas Puebla, finanzas Hidalgo. Te congelo las cuentas. Pues sí, pues ya me causaste un perjuicio, ¿no? Es que obstruiste las facultades de comprobación. Pues sí, pero espérate, pero tu oficio hacía referencia a retenciones. Y como en el mundo fiscal, yo siempre les digo, yo por ejemplo, a nosotros llegan muchos asuntos laborales y familiares y civiles y mercantiles, y yo la verdad se lo paso a mis compañeros expertos en ese tema. Que es civil, ahí te va al civilista. Que es mercantil, al mercantilista. Que es familiar, que se están agarrando del chongo, allá se los mata. Nosotros somos fiscalistas y nos dedicamos a lo fiscal. ¿Sí? Entonces, y laboral, pues se los manda a los laborales. ¿Por qué? Porque luego si, es que mi compadre es abogado, el hijo de mi compadre es abogado y me dicen que acaba de acabar la carrera. Pues sí, pero no tiene la experiencia. ¿Sí? No, que lo conocí en la asociación y es bien bueno. Pues sí, es bien bueno, pero no sé para qué era bueno. Pero es muy buenísimo. Es bien simpático y nos hace aquí fiesta y nos trae cosas. No, pues sí, pero no es fiscalista más. ¿Sí? Y luego vemos los problemas, ya tomamos los asuntos todos manoseados, con errores, entregó información. ¿Qué hacemos? Vamos a evaluar cómo proteger a la empresa. ¿Le entrego esa información? Pues a lo mejor tenemos que evaluar de decir, pues sabes que hay que entregarla porque ya la pelearé en el recurso, porque vamos a ver los medios de defensa, o ya la pelearé en el juicio, o tendré que recurrir a un amparo, porque a lo mejor se está violando alguna disposición. Entonces vamos a ir evaluando. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué determinamos en ese momento? ¿Sí? Entonces tenemos que evaluar si la presento o no la presento, la empresa está en marcha, no está en marcha, hace un año que no trabaja, si está funcionando, tengo 5 contratos con 5 clientes importantísimos, todo eso lo tenemos que evaluar. Esto es estrategia, es estrategia. No se queda, y lo que le quiero decir, no se puede quedar en el asunto, en atender una auditoría, no se puede quedar en que la atiende el contador porque es experto, sacaba puros dieces en sus registros contables en la universidad. O buenísimo el abogado porque sacaba puros dieces en sus materias. No, acá es práctico, por eso estamos hablando de práctica. ¿Sí? Bueno, entonces amigos, vamos a avanzar. Esa determinación de qué tipo de impuesto me está revisando la autoridad es fundamental para la atención de la visita. ¿Sí? Si me está, bueno, yo tengo que ir avanzando y pensando psicológicamente con mi cliente y decir, oye, nos están revisando IVA y nos están revisando ingresos. Necesito tus contratos de prestación de servicios. Es que yo no firmo contratos. ¿Cómo que no firmas contratos si tienes ingreso por 50, 60, 100, 500 millones de pesos?
Pues es que no tengo. Oye, entonces permíteme pruebas de que el servicio que prestaste se llevó a cabo. Enséñame las fotografías, las bitácoras que vi. Pues no tenemos ninguna evidencia del servicio prestado. Error 1. Estamos invitando a la autoridad que vaya a verificar a nuestro cliente. ¿Y saben cuánto perdemos cuando uno de nuestros clientes es compulsado? ¿Qué pasa por la cabeza del cliente que es compulsado? ¿Qué hizo esa empresa? ¿Por qué la están revisando? Y entonces entramos en una fase muy fuerte de daño a la empresa. Porque a lo mejor el cliente va a decir, pues ya que acaben el contrato y ya no los contratamos, ¿eh? Ya no los volvemos a revisar, ya no los volvemos a comprar, ¿sí? Entonces entramos en esos procesos muy complicados, ¿sale? Bueno, todos esos elementos que les voy dando son parte de la realidad, de la parte práctica de nuestro cliente. ¿Qué piensa el cliente? ¿Qué piensa el proveedor? Oye, le congelaron las cuentas bancarias y ya no nos pudo pagar como proveedor. Pues le cerramos la puerta al proveedor. ¿Y qué piensa el proveedor? El proveedor dice, ¿qué hicieron? No nos pueden pagar. No, sí. Ya saben que nunca falta en las empresas un chismoso y va a decir, sí, yo ya los había visto que hacían cosas extrañas, ¿no? Así nos pasó con un cliente que habían visto casi queríamos correr al asistente del cliente porque le dice, ya habíamos visto, pero ni siquiera sabía por qué lo había congelado las cuentas. Entonces, todo ese elemento que les digo, subjetivo, pasa en las auditorías, pasa en las auditorías, ¿sí? ¿Y qué pasa en ese momento? Pues pasa todo esto que le estoy diciendo, esa ola, ese maremoto está pasando ahí dentro. ¿Qué pasa en ese momento? Pues la autoridad nos va a pedir información si es una visita domiciliaria. Y entonces nos va a pedir, normalmente nos pide esto, el acta constitutiva, la constancia de situación fiscal de la empresa, los libros de actas si hubo modificaciones, los FDIs, los estados de cuenta bancarios, los contratos de prestación de servicios con clientes y proveedores, si es una visita a ICR y si es IVA. Nos va a pedir los contratos laborales, nos va a pedir los registros contables, nos va a pedir las balanzas, nos va a pedir constancias por ejemplo, si es IMSS la visita, nos va a pedir las constancias de uso del suelo, del inmueble, o sea, cosas que dicen, pues esto ¿por qué me va a pedir? No, pues te lo piden, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues no lo tenemos. Entonces, primer perla de hoy, échense un clavado a su documentación, revisen si tienen el acta. Nos tocó un cliente que hicieron la empresa hace como 40 años, y ya es segunda generación, y no encuentran el acta constitutiva de la empresa. Nunca, los papás fallecieron hace como 12 años, por lo que tuvimos la reunión con ellos, y ellos nunca transfirieron los poderes a los nuevos accionistas. No hubo sucesión testamentaria. ¿Cómo sacaban la firma electrónica? Pues quién sabe que tenían un contacto ahí, pero eran de ver los problemas. De ahí nació su visita. Entonces, primer regla 1, hay que tener la documentación de las empresas al día, verificar que tengamos los elementos. Tenemos una empresa ahorita que nos está revisando el SAT y resulta que no tienen estado de cuentas bancarios. Y es increíble que no tengan estados de cuenta bancarios porque el sistema, a pesar de que les llega con un sistema electrónico, no los guardan, no los empaquetan correctamente y el dueño de la empresa ahorita tiene un problemón enorme, pero no puede tener los estados de cuenta bancarios porque el señor es ecologista. Porque dice, ¿cómo vamos a gastar hojas para imprimir estados de cuenta bancarios? Ahorita llevamos ya con los bancos casi 4 meses pidiendo los estados de cuenta bancarios. Los bancos no te los dan tan fácil porque dice que ya son de otro ejercicio, que porque no los encuentra y además te los cobran como si fueran actas constitutivas. El banco está cobrando, uno está cobrando a 150 pesos la página
y esa empresa tiene, hay estados de cuenta que tienen 40 páginas. Entonces, ¿por qué? Porque vende público en general, vende depósitos, hace transferencias, no es una empresa, es una empresa de carácter tipo, voy a decirle, una marca Mercado Libre que depositan, regresan, no tienen control y no hay estados de cuenta bancarios. ¿Y saben cuál es el gran problema? No es que no haya cuentas, estados de cuenta bancarios, es que la autoridad en acción preventiva les restringió los sellos digitales por obstruir las facultades de comunicación. Y entonces la empresa ni cobra, ni factura, ni emite. ¿Sale? Entonces vamos avanzando. Adelante, por favor. Y les comento, nuestra plática es eminentemente práctica, por eso estamos platicando de estos temas. ¿Sí? Y entonces decíamos, dependiendo de la modalidad de auditoría, pues vamos a entregar los documentos y esta forma puede variar. Hay una tercera forma muy pegada a esta visita domiciliaria, revisión de gabinete, que es la auditoría electrónica, que también tiene sus características especiales. Ya platicaremos sobre eso. En la modalidad de visita domiciliaria, amigos, pues ya les dije, van al domicilio, te piden, verifican. Porque cuando es visita domiciliaria, la autoridad tiene facultades prácticamente del 14 constitucional, casi de un cateo, ¿eh? Entonces van, recorren las oficinas, recorren los almacenes y checan. Oye, esta es una empresa, tuvimos un caso aquí en Portales, en la delegación Benito Juárez, en que la persona, ellos se dedicaban a la fabricación encuadernado de libros, y entonces uno de los hijos le dijo al papá, fíjate que aquí tenemos muy cerca a unas personas que venden aquí en los alrededores y nos dicen que si podemos guardarles sus carritos de mercancía por la noche, el domicilio es rentado también de ellos y ellos, los que quieren hacer el favor, también les pagarían una renta por eso. Entonces llegan y meten carritos con mercancía, ya saben, mercancía, relojes, calculadoras, ropa, entonces meten 20 carritos ahí diferentes. Entonces tienen muchísima mercancía. Llega a la auditoría fiscal, inicia la auditoría fiscal y estas personas que les comento comercializan sus productos los fines de semana. La auditoría llegó un jueves, me acuerdo mucho de ese jueves. Entonces, pues llega el SAT, recorre, levanta las actas y le preguntan el origen de esas mercancías. Ellos dicen, pues es que nos pagan por cuidarlas aquí. A ver su contrato, pues no tenían contrato. A ver cómo les pagan, pues les pagaban en efectivo. Y la autoridad hizo una presuntiva de ingresos muy fuerte y provisionalmente, como la mercancía no estaba documentada, pues la aseguró el SAT. La aseguró el SAT. ¿Por qué? Porque ellos recorrieron las instalaciones y entonces dijeron, esta empresa no solamente imprime libros, ¿sí? Esta empresa no solamente imprime documentos, esta también vende mercancía y no tiene la plena posesión de esta mercancía. Por eso, abusados, cuando decimos que llega una visita domiciliaria, van a recorrer las instalaciones. Y aquí viene una segunda recomendación. Tienen que delimitar exactamente los espacios de la empresa o domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque si le ponemos Calzada de Tlalpan 5000 y Calzada de Tlalpan 5000 es todo un edificio y yo en realidad estoy en Calzada de Tlalpan 5000, planta baja, oficina A, en una oficina de 4x4, pues para el SAT es todo 5000, ¿eh? Entonces deben delimitar los límites, por eso deben tener sus contratos, delimitar los espacios, porque cuando llegue el SAT, para él, si ahí dice que es el 5000, es todo el edificio, ¿eh? Eso nos pasa constantemente, porque decimos, es que fíjate que lo fuimos rentando en etapas, sí, pero nunca hicieron un cambio de domicilio, nunca hicieron las aclaraciones. El señor que nos rentaba lo fue rentando y nunca nos corrigió nuestro contrato, nuestro CFDI, y pues lo que encuentren, y entonces afectamos a terceros. Luego tenemos que ir al SAT, demostrar que esta persona
la otra que fue afectada no era dueña de esos productos o si era la posesión, pero pues no, nunca habían hecho un documento de carácter fiscal, no hay un contrato, entonces tenemos problemas muy serios. ¿Cómo va avanzando acá? Pues va, de lo que le vas entregando, te va redactando actas parciales de los hechos de te va levantando, te va levantando. Si va a tu domicilio o si no va a tu domicilio, si tú fuiste allá al, al domicilio de la autoridad, le entregas documentación y allá es otra película. Entonces me cambio camiseta y nos vamos tantito a la de gabinete. Ya no están en mi domicilio. Y muchos clientes dicen, ay, qué bueno que no están en el domicilio. Yo les llevo la documentación de gabinete a las oficinas del. Yo realmente cuando voy con los clientes a eso, van bien asustados porque, pues primero tienen que entregar su identificación, los pasan al piano ahí, les toman una fotografía, les toman las huellas y párese ahí para que le tomen la foto. Son actos, qué bueno, son actos de control, pero también en alguna forma el contribuyente se siente intimidado, ¿no? Ya pasan, nos dicen a las 10, ahí nos tienen sentados, dan las 2 de la tarde y dicen, pásele, ¿no? Ellos ya vienen de comer, el contribuyente desgastado, entregas la documentación. Ah, y ahí la revisan a lupa, ¿eh? A ver, falta esto, me dices que son 10 contratos, 20 CFDIs, 20, falta un CFDI. Y ya estando allá arriba, amigos, ya están allá arriba, y de pronto dice, cuando vamos de gabinete, es original y 2 copias. Original y 2 copias. Y ahí va el contador y además lleva el original, no tiene copias, pues ahora bájese a sacarle copias, y luego llevaba no solamente una hoja, llevaba como 500 hojas, baja, las copias en esos lugares cuando bajamos son carísimas, pues órale a sacar copias, a correr, empastar, encargolar, entregar. ¿Por qué? Pues porque yo no sabía, mi asesor no me dijo qué tenía que llevar, mi asesor no me dio las indicaciones. O llegan, y me ha tocado caso de, bueno, llegamos y le dicen, mañana, Juanito, no se le olvide su identificación, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya estamos en la puerta de finanzas, en la puerta del SAT, y no trae identificación. Pues no lo van a dejar entrar, no lo van a dejar entrar. ¿Por qué? Pues porque le comentamos, no se le vaya a olvidar su identificación. Y no la llevan. O la perdieron. O no, en fin, nos ha pasado casos muy drásticos en que la identificación sí es la persona, ustedes la ven, ellos la ven, pero está vencida. Pues va de regreso. Entonces, todos esos detalles el asesor le vamos diciendo, a ver, aguas, porque aquí nos van a pegar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando vamos, hay que asesorar bien a nuestro cliente, lo tenemos que arropar bien para que entre a esos lugares. Entonces ya llegamos ya tuvimos la suerte, nos revisa el auditor y de pronto nos pasan a una salita, porque ya nos pasan a una salita, o si fue una local de finanzas, pues ahí no va a haber ni sala. Que por cierto, fíjense en unos juicios ahora y unos amparos que estamos llevando a cabo. La autoridad quiere que yo les lleve los traslados en una USB y aparte impresos, porque ellos no tienen recursos para sacar copias. Entonces, es increíble lo que está pasando. Es increíble lo que está pasando. Pues ya les llevamos 5, nos dicen, y aparte nos lo escriben, nos mandan el correo y nos dicen, ¿puede usted traernos en 3 memorias USB el material para repartírselo a otras autoridades en el caso de amparo? Pues ahí les llevamos las USB, les llevamos las copias para que trasladen, porque no hay recursos, ¿sí? Y ahora tenemos la otra visita, la fantasma, la revisión electrónica, ¿no? Ese es digital, la autoridad, en los 3 modelos, la autoridad ya llegó con elementos previos, ¿eh? Ya la autoridad nos analizó, ahí es donde viene toda la parte de inteligencia artificial, de bases de datos, la autoridad ya tiene, ya cuando llegan, este es el tercer elemento de práctica.
El tercer elemento para los obsequios que vamos a dar. Cuando la autoridad llega, es porque ya nos trae estudiados, ya nos trae radiografiados, ya sabe quiénes somos, ya sabe cuánto gastamos, ya sabe quiénes son nuestros proveedores, ya sabe qué pusimos en nuestra declaración anual, ya sabe qué pagos provisionales nos faltaron, ya sabe a quiénes son nuestros proveedores, ya sabe quiénes son nuestros clientes, ya sabe qué empresa fantasma se usó, ya sabe cuántos trabajadores tenemos, ya sabe cuánto le pagamos al IMSS, ya sabe cuánto le pagamos a Infonavit. La autoridad tiene una radiografía previa en estas tres en especial, en la visita domiciliaria. ¿Qué va a hacer? Fíjense, por eso dice el artículo 42, hace facultades de comprobación. Y me dice el auditor de la empresa, el contador, es que no se van a dar cuenta de esto. No, maestro, ellos ya traen todo. Ellos ya traen todo. Ellos ya analizaron la empresa, ya hicieron una ficha técnica para analizar a la empresa, ya saben el origen de la visita. Lo que te están pidiendo ya nada más es para comprobar. Por eso se llaman facultades de comprobación. Y todavía tenemos amigos contadores, amigos clientes que dicen, no, no saben, no, no, claro que saben, pues es una autoridad, está haciendo sus facultades de comprobación. Y luego no les queremos entregar los papeles de trabajo. Cuando nos piden los estados de cuenta, es para cumplir el procedimiento establecido en ley, porque si no violaríamos el procedimiento. Pero ellos ya tienen los estados de cuenta. Ellos ya tienen todos nuestros FDIs. Ellos están comprobando simplemente para ver qué mentira le vamos a decir. Porque además, híjole, de verdad, yo me encuentro con muchos documentos de que yo ya llego a la visita a la mitad del camino, ya le metió la mano dos contadores, le metió la mano dos abogados y inventaron contratos, los hicieron mal, violaron el procedimiento. Entonces, pues la autoridad no es tonta, ¿eh? La autoridad no es tonta. La autoridad sabe qué está haciendo. En una electrónica, ella ya te viene y te dice, me debes 10 pesos por esto. ¿Y de qué? Pues ella te dice de qué, cómo y por qué. Ahora tú tienes que demostrar que no es cierto, ¿no? Igual en la auditoría visita domiciliaria, igual en la revisión de gabinete. ¿Cuál es nuestra defensa? Pues a lo mejor podemos atacar por forma, que no tenían facultades para ello, que no tenían facultades para pedírmelo de esta forma, o a lo mejor la autoridad se equivocó. Tengo un CFDI que tengo de 2024, ¿sí? Pero ¿qué crees que ese CFDI en realidad lo pagué en 2023, pero mi proveedor no me lo dio? Entonces, para el sistema aparece como si fuera acumulable en 2024, cuando la autoridad misma me dice que yo puedo recibir el CFDI de 2023. Y hay ciertas reglas para ello. Es que sí, incluso hay tesis, ahorita hay criterios de la Suprema Corte en ese sentido, en el sentido de que qué elementos, por qué sí puedo recibir un CFDI, o me dice, no puedes cancelarlos, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? Y hay constantes medios de defensa que utilizamos para ese procedimiento. Adelante, por favor. Yo creo que hasta ahí vamos aterrizando, vamos dándole forma. Les digo, la idea es que tengamos elementos eminentemente prácticos, ¿sí? Cuando entregamos esa información, ¿tenemos idea de qué hace la autoridad con esa información? Pues dice, pues no sé, tenemos una total, una total crisis porque el cliente no sabe qué va a hacer la autoridad con ella, cómo la revisa, qué hace con, no duermen, llegan aquí muchos y dicen, pues es que, y ya confiesan, no, es que, ¿qué crees? Es que compré esto, es que hice esto. Y hay cosas que han hecho y que no saben que son un delito, o hay cosas que han hecho y no saben que es una falta administrativa, ¿sí? Entonces, al levantar la autoridad esa información, pues va a hacer muchos cruces de información, va a comprobar lo que ellos ya tiene. Les digo, no va apenas a enterarse de lo que estamos haciendo.
la autoridad está comprobando, y vuelvo a decir, facultades de comprobación, ¿sí? Por eso la autoridad, aquí les pongo en este parrafito, la autoridad contrasta y analiza lo contable con la realidad y checa con los estados de cuenta. A lo mejor efectivamente mi CFDI sí fue emitido en 2024, pero el estado de cuenta demuestra que me la pagaron en el 23, ¿sí? Lo primero que hace la autoridad, ahorita vamos a platicar en la parte práctica cómo se lleva a cabo este proceso, ¿no, Raúl? Pedro, ¿no? Identifica, o a lo mejor al revés, la autoridad trabajó al revés y encontró en los estados de cuenta depósitos por 100 millones de pesos y CFDIs por 50. Y dice la autoridad, a ver, ¿cómo está esto? ¿No? Hay una discrepancia entre los ingresos y las deducciones no amparadas. Hay otro tema grandísimo, ya lo voy a poner nada más porque no es ya el tercero, porque vamos a hablar de un cuarto. Yo no sé quién le dice a nuestros clientes, yo no sé quién le dice, qué contador le dice, qué CEO le dice a los clientes que hay cuentas bancarias fiscales y cuentas bancarias no fiscales. No, esa mete la no fiscal porque esa no la van a identificar. No. Cuando la Comisión Nacional Bancaria envía las cuentas bancarias, las envía de todos los bancos. Y ahora con estas nuevas tarjetas que tenemos, nuevos sistemas financieros como el NU y todo eso, el SAT también tiene control de ellos desde la reforma de diciembre de 2025, ¿sí? Entonces, también lo puedo pedir, también lo solicito. Hubo una nube ahí intermedia, sí hubo una nube, pero sin embargo, hay elementos de la ley de operaciones con recurso de presidencia ilícita que le permite a la autoridad pedir los estados de cuenta para que no estén pensando, es que eso que no revisó no lo puede considerar. No, sí lo puede considerar porque va a tener un elemento para solicitar esos comprobantes de dónde están esos movimientos económicos. ¿Hay forma de suavizar la situación? Sí, la norma no es lo misma, la norma nos dio elementos para ello. ¿Sí? ¿Y qué pasa en esos momentos? Pues ya la autoridad analizó la información, ya avanzó muchísimo con la información, y entonces llega el momento en de que el contribuyente paga, ahora sí que copela su cuello, y entonces el contribuyente paga y su asesor lo hizo incorrectamente. Y cuando revisamos, nos encontramos que la autoridad cometió muchas faltas, muchos errores, no me debe haber pedido la información de esta forma, y a lo mejor es nulidad. Acabamos de tener muchas nulidades ahorita vía Infonavit, que la autoridad le pidió, se excedió en sus facultades ante los contribuyentes, y los tribunales decretaron nulidad lisellana de esos resultados. Eso nos pasa mucho en el SAT, nos pasa mucho en el IMSS, porque a lo mejor la autoridad se equivocó en la forma, o a lo mejor se equivocó en la forma de presentar su trabajo. Entonces, la autoridad pues ya te va a definir que pagues, te invita a una garantía de audiencia. La garantía de audiencia hasta diciembre 2025 la teníamos antes de que nos entregaran las observaciones o la liquidación, y ahora la autoridad lo hizo al revés. Ya te entregué las observaciones, la liquidación, y 20 días después te voy a invitar a que vengas a saber lo que ya sé desde hace 20 días. Pues es una forma de presión, ¿no? Pero pues también tenemos que analizarlo. A veces dice la otra, pues tenemos que evaluar qué te sale más barato, llevar el juicio, gasto, todo esto, o llegar a un acuerdo, si es que es salvable, o cuando de plano decimos, pues esto es totalmente ilegal, no es cierto que mi cliente deba esto, porque hay casos muy claros en que el contribuyente no debe esas cantidades, ¿no? Entonces, la autoridad me va a dar a conocer sus argumentos y voy a tener que combatir. Adelante, por favor. Entonces, ya les comentaba, esta inteligencia artificial está metidísima en el SAT, y donde la cruza, pues nosotros mismos le damos los elementos para que la inteligencia analice. No vamos a entrar a conocer cada una de las formas y todo, simplemente que la autoridad con los datos que le damos detecta evasiones, detecta errores
en las declaraciones, pero lo más importante es que la autoridad, ¿sí?, analiza y predice riesgos fiscales del contribuyente. ¿Por qué? Porque si ya el contribuyente se porta de una forma, la inteligencia dice, pues esto siempre lo va a seguir haciendo. Y tenemos conductas humanas muy comunes, ¿no? Si lo hice una vez, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. Y entonces la autoridad dice, pues ya lo hizo en el 2023, pues lo hizo en 2024, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos estas cartas de invitación, estas auditorías profundas que nacen precisamente en estos procedimientos. Adelante, por favor. Bueno, y vamos a platicar, ahorita ya le voy a dar entrada poco a poco a Pedro y a Raúl, pues de esas famosas autoridades express, ¿no? Esas autoridades express que ya les platiqué, no tenemos forma de defendernos tan rápido, sin embargo, sí hay errores que cometió la autoridad en el sentido de cómo me va a pedir la información, de si es legal este procedimiento, si es constitucional este procedimiento y sobre todo si se encuentra regulado en el Código Fiscal, ¿sí? Porque ahorita pues la autoridad está actuando sin reglamentación, entonces quiere decir que sus actos son nulos. Adelante, por favor. ¿Bien? Bueno, voy a invitar al maestro Pedro Ángel, para que platiquemos un poco, Pedro, de cómo está auditando la autoridad y este documento, amigos, esto es súper importante, el Plan Maestro 2026, que ya nos da líneas, ¿no, Pedro?, de auditoría, las estamos viendo en este momento, y efectivamente, ¿no, Pedro? Ya lo está haciendo la autoridad en ese sentido, ¿no? Está atacando, si nos vamos a la siguiente página, dice, este, ¿qué es lo que está buscando, no, Pedro? ¿A dónde está enfocando sus baterías y cómo lo está haciendo? Bienvenido, Pedro. Platícales a nuestros amigos la parte práctica de cómo estamos, qué encontramos, cómo lo están haciendo. Adelante, por favor. Buenos días, comunidad 100% fiscal. Muchas gracias, maestro Raúl. Pues justamente como lo comenta el maestro Raúl, aquí este Plan Maestro 2026, para que ustedes lo conozcan en resumen, pues básicamente estos planes maestros los publica la autoridad año con año y pues establece básicamente a lo que le va a dar prioridad en ese año. En este caso, este año nos tocó que estableció criterios específicos que iba a seguir al momento de programar las auditorías, es decir, a qué contribuyentes voy a fiscalizar primeramente, a quién le voy a dar prioridad y por quiénes voy a abrir estas auditorías. No las voy a abrir por cualquier motivo. Aquí nos dicen algunos ejemplos. Nos dicen que la autoridad presuma que este contribuyente esté celebrando operaciones con factureras o no mineras. ¿Factureras a qué nos referimos? Con estos emisores ahora que se les llaman, que emiten CFDIs falsos, quienes presenten pérdidas fiscales recurrentes, quienes simulen o apliquen ilegalmente deducciones, quienes obtengan ingresos que no son declarados, abusen de estímulos fiscales, presenten inconsistencias y todos estos elementos que podemos ver en pantalla. Estos son los elementos por los que supuestamente la autoridad le va a dar prioridad para auditar a contribuyentes este año. Siguiente, por favor. Aquí también en este plan maestro que nos comenta la autoridad, nos dice que va a establecer criterios específicos que va a utilizar y aplicar en todas sus administraciones. Nos dice, pues yo voy a intentar que todas mis administraciones, la administración desconcentrada uno, la 2, la 3, la que esté en Monterrey, la que esté en Ciudad de México, la que esté en Guadalajara, apliquen los mismos criterios de cómo vamos a interpretar cierto elemento. Por ejemplo, aquí muy importante, nos habla del tema de la materialidad. Aquí lo que nos dice el SAT es que va a establecer criterios específicos de cómo las administraciones van a tener por acreditado o no la materialidad. Por ejemplo, que la materialidad, como saben, es este tema de todo el soporte documental, todas las evidencias que nosotros tengamos para demostrar que una operación fue real, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Otro tema muy importante en el plan maestro, el tema del combate a quienes venden y compran estas llamadas ahora facturas falsas. Se creó una nueva auditoría express, como lo vamos a ver más adelante. Esta nueva auditoría express está enfocada específicamente a detectar a estos emisores de CFDIs ahora llamados falsos. ¿Qué son estos CFDIs falsos? Estos CFDIs que no amparan una operación existente, verdadera o real. Vamos a ir viendo más adelante estas implicaciones de esta auditoría express, pero básicamente es una auditoría muy agresiva que puede bajarle el switch a la empresa desde un inicio. ¿Por qué?
porque la autoridad tiene la facultad de que desde que inicia esta auditoría express, van a suspender la facturación del contribuyente durante al menos 24 días hábiles. ¿Qué quiere decir esto? No vas a poder facturar, no vas a quedarte sin ingresos, no vas a poder pagarle a tus proveedores, a tus trabajadores, y pues básicamente es un procedimiento muy agresivo y muy peligroso porque puedes matar a tu propia empresa y además tiene consecuencias muy graves para los receptores de esos FDIs, es decir, para los clientes de esa empresa que emitió estos FDIs. Siguiente, por favor. Aquí también vemos el tema que ha visto mucho el maestro Raúl últimamente respecto al tema de una vinculación a proceso de unos integrantes de una red que justamente emitía este tipo de facturas falsas. No sé si aquí quiera comentar algo específicamente el Y maestro Raúl. fíjate, Pedro, que a los amigos que nos acompañan dicen, no, pero nosotros somos una empresa chiquita. Sí, pero quién sabe si no en el rebote tuvieron que tener alguna vinculación con esta empresa. Fíjense que esto está muy complicado, ¿no, Pedro? Ahorita, este caballito son empresas que efectivamente eran puramente fantasmas, no tenían los elementos, un solo elemento que pudiera darles certeza en el servicio que prestaban, realmente las usaban. Acuérdense que en materia fiscal, camiseta de contador, tenemos ingresos, o sea, lo que cobramos, menos deducciones, que es decir, lo que gastamos, y nos va a dar un resultado fiscal, ¿no? Ya no me voy a meter más técnica, ¿no? Muy básico, ¿no? Sobre el resultado fiscal, pagamos un 30% de impuesto sobre la renta. Si tenemos el IVA, vamos a tener que pagar el IVA. Y entonces, ¿qué hacen las empresas que utilizan estas figuras? Pues normalmente pues, uso una factura para bajar esa base del impuesto y en lugar de tener deducciones muy pequeñas, tengo deducciones muy altas. Y entonces, esos 30 pesos que tenía que pagar impuestos, a lo mejor con las deducciones, pues a lo mejor no pago nada o pago un peso porque metí una factura que me soportó para bajar la base del impuesto. Digamos que hasta ahí está bien, ¿no? Pero muchas de estas empresas, en realidad, se trataba de empresas que trasladaban recursos de un estado de la República a otro estado de la República por medio del sistema financiero y no ponían en riesgo a las personas que trasladaban el recurso en carreteras, y entonces entraba el dinero por un lado y lo sacaban por otro, ¿no? Que esa es una parte de lo que se maneja en este medio que hemos escuchado a los compañeros. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues decían nuestros amigos, ¿no? Ahorita en este momento, estos comprobantes fiscales, pues no soportan una operación real. ¿Por qué? Porque las empresas no tenían ni personal, ni infraestructura, ni capacidad técnica, ni materialidad, ni razón de negocio. Claro que el SAT pues, las identifica porque nosotros mismos le decimos en nuestra declaración del ejercicio cuánto gastamos y le señalamos deducciones, le señalamos ingresos. Nosotros mismos le damos los datos, lógico. ¿Y cómo se da la autoridad cuenta de que no tiene? Pues por lógica, en tu declaración del ejercicio no tienes esas deducciones, ¿no? Y dicen, es que es imposible. No, no, no. O sea, la declaración del ejercicio refleja todo lo que tenemos. Y si esta empresa no tiene gastos, no tiene personal, puro ingreso, ya, pero aparte tiene una declaración, hacen los movimientos bancarios, le dan el CFDI a la persona y no lo declaran. Entonces, pues solitos se meten gol, ¿no? Y ahora, sí, efectivamente, los CFDIs no son falsos, ¿eh? ¿Por qué? Porque la autoridad te los dio. Y entonces aquí viene el tema que recurrimos todos los días, ¿no? Lo que pasa que ese CFDI, la norma señala, no que sea falso, sino que ampare operaciones inexistentes, ¿no, Pedro? Quiere decir que lo que ampara esa factura no existe en la realidad, ¿sí? Oye, fíjense, tenemos casos que rentan camiones, ¿no? Es que la empresa nunca ha tenido un camión, no le ponen las placas del vehículo. Que la empresa compró servicios electrónicos, pues no, tenemos un caso de una empresa que le puso, cambió todo el sistema de electrificación del edificio, un edificio enorme,
y le metió puras empresas fantasmas para soportar, y el edificio todavía no lo acaban. Entonces, ¿cómo metió toda esa energía eléctrica, no? La autoridad va y lo verifica, ¿eh? Entonces, hasta eso tienen que ser eh, los elementos reales, ¿no? Eh, no hay ese elemento de que la autoridad no va a validar si el CFDI es real o no. Lo que está validando es que la operación existe, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener mucho cuidado es que esta reforma del 19 de diciembre del 24, no, perdón, pues sí incorporó claramente la prisión preventiva oficiosa cuando ese CFDI no ampare operaciones reales, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Pues la autoridad fiscal tiene todos los elementos para abrir una carpeta de investigación. Y entre peras o son manzanas, pues hay prisión preventiva oficiosa, ¿no? Ahí tienen que entrar el abogado especialista, ahí cuando tenemos que ir a estos lugares, pues decir, pues sí, pero hay elementos técnicos que no cumples MP, y entonces, por lo tanto, pues no hay prisión preventiva oficiosa. Entonces, ahí es de la habilidad de su fiscalista, ¿no? Claro que si vamos a mandar al compadre y al cuñado porque él lleva divorcios, pues se lo van a comer ahí en la fiscalía, ¿no? No, tiene que ser esto con inteligencia, ¿no? Entonces, y este caso, si usted lo ve en los medios, es un caso que está ahorita de boga, ¿no? Claro, también la autoridad ha cometido excesos, en meses recientes, la embajada, organismos empresariales internacionales, sobre todo de Estados Unidos, han tenido reuniones con el SAT, le han reclamado a la Presidencia de la República que los excesos han sido de más, y yo creo, no es que hayan sido excesos de más, simplemente que como no hay una norma precisa todavía, se cometen estos errores, ¿no, Pedro? Pero sí hay que tener mucho cuidado en esto, amigos, ¿eh? Este asunto ha estado Ulises Lara ha estado trabajando este asunto, el vocero de la Fiscalía, dando a dar muchos elementos todos los días de este proceso. Es muy grande el proceso. Son 12,000 millones de pesos, pero atrás de esto esta es la cadena, ¿eh? Pero estas brincan a otra y brincan a otra. Hay un carrusel de cómo va brincando el recurso. Detrás de estas empresas hay otras, hay otras, hay otras, hay otras. Sí, adelante, por favor. ¿No quieres comentar algo, Pedro, de esto? Sí, pues simplemente ahí que tengan también considerar la importancia de que el tema, por ejemplo, en este caso, que se le va a dar prioridad este año al tema de estas llamadas facturas falsas al combate, pues no solo se queda en el ámbito administrativo, no se queda en que te determinen que emites CFDIs falsos y a tu cliente le emitan un crédito fiscal porque le desconozcan las deducciones correspondientes, etcétera, sino que también trasciende a un tema efectivamente ya penal. Y esto ya es más grave, sobre todo por el tema de que, como pudimos observar en la slide anterior, pues este delito ya existe por utilizar estas facturas falsas y además ya merita la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, que pues ya implica que vas a estar, en este caso, el contribuyente que se presuma que emite estos FDIs falsos, pues va a estar en prisión hasta que se resuelva su situación jurídica penal con una sentencia del juez correspondiente. Entonces, aquí podemos ver la gravedad de esta emisión y utilización de estos FDIs falsos, ¿no? Y justamente aquí lo quería hilar con el tema que comentaba Molina en los comentarios, nos pregunta si el oficial de cumplimiento que debe tener la empresa debe ser un contador o un abogado. Pues desde mi perspectiva debe de haber uno y otro, o alguien que tenga las dos expertise, porque el abogado va a dominar ciertos elementos de la materia fiscal y el contador otra, y van a tener que trabajar juntos para poder cumplir efectivamente con todas las obligaciones de la empresa. Ahora, el tema de si este oficial de cumplimiento, que yo creo que lo comentas en el tema del compliance, si es obligatorio o no, pues no, realmente no es obligatorio, pero no es obligatorio legalmente porque una norma te lo exija, pero por la tendencia actual que tenemos, pues tal vez ya se va a volver ir yendo a hacer algo obligatorio para las empresas para no tener estos problemas. Además, recordemos que el tema de tener un debido manual de organización, un programa de cumplimiento correcto, pues incluso puede tener beneficios para una empresa en el tema justamente de los aspectos ya penales.
Si una empresa demuestra tener un debido programa de cumplimiento que no siguieron las personas físicas que forman parte de la empresa, pues aquí puede haber un elemento para eximir la responsabilidad penal de esta persona moral. Entonces, sí va de cada supuesto en cada supuesto. Ahora bien, aquí podemos ver el tema también del plan maestro en el tema de las facturas falsas. Vemos que los contribuyentes que reciben estas facturas que la autoridad considera falsas, pues tienen 30 días para corregir su situación fiscal. ¿Qué pasa aquí en esta nueva auditoría express? Pues la autoridad considera que el emisor de estos CFDIs falsos, pues son falsos, y le da 30 días a los receptores de esos CFDIs para corregir su situación fiscal. ¿Qué quiere decir? Para que no le den efectos fiscales a estas facturas que recibió. Y esto es lo malo de la norma, es lo inconstitucional de esta norma, que obliga a estos receptores a corregir su situación fiscal sin que ellos tengan una garantía de audiencia de demostrar a la autoridad, oye, espérame, quien me emitió el CFDI no te demostró que la factura era de verdadera, pero yo sí tengo elementos para demostrarte que la factura es verdadera. Entonces aquí vamos a ver muchos temas cuando esta nueva auditoría express pues empiece a llevar efectivamente a cabo, ¿no? Siguiente, por favor. Exacto, pero y fíjate lo que tú señalas es súper importante, ¿no? Fíjate, aquí amigos que nos acompañan para que continúe con todo el licenciado Pedro. Ese vínculo, Pedro, entre el documento falso y cómo lo identifica la autoridad, lo puede hacer no necesariamente haciendo una auditoría, ¿eh? No necesariamente. O sea, sin embargo, una forma, hay un procedimiento para comprobarlo. Fíjense, esta nota del SAT de abril de este año, y es lo que está haciendo la auditoría. El SAT está haciendo 16,000 auditorías, ¿no, Pedro? Entonces, y solamente, no solamente está revisando personas morales, también está revisando personas físicas, ¿no, Pedro? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, dicen, ¿son muchas, son pocas? Son un montón, porque también la autoridad utiliza el otro mecanismo de gestión que ya platicaremos, ¿no, Pedro? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la siguiente? Si adelante, Dulce, por favor. Mariana, no sé qué nos trae Dulce. Pues este 2026 la autoridad está en ese proceso, ¿no? Y está auditando a diestra y siniestra por una simple razón. Una, no hay recursos. Y dos, un contribuyente que a pesar de todos los candados se sigue brincando a la autoridad, ¿no? Entonces, esto es muy delicado, pero ahora tenemos mecanismos totalmente disuasorios y que llevan hasta la pérdida de la libertad, ¿no? Entonces, eso es muy complicado, tenemos que considerarlo, porque si no, la situación es complicada. Si quieres comentar, pero o les comentamos sobre que en esos días, precisamente cuando salen estas notas, la autoridad tuvo que salir a sacar rapidísimo en la siguiente página un, un, en el diario oficial un decreto, un acuerdo para suavizar las cosas, ¿no? Porque abril fue terrible, ¿no? Abril, porque viene toda la apertura de auditorías. Ahorita todavía tenemos muchas aperturas, pero en abril, a finales de abril, tuvo que salir el 4 de mayo la autoridad a sacar en las mañaneras y a dar a conocer esos lineamientos operativos, ¿no, Pedro? Que son muy básicos, ¿no, Pedro? Pero de alguna forma que trataron de calmar la oleada, ¿no, Pedro? Correcto, maestro Raúl. Pues básicamente es un acuerdo donde aquí el gobierno pues busca decir, no, pues para yo fomentar la inversión, pues voy a establecer o voy a intentar establecer unos criterios dentro de la autoridad fiscal a efectos de que los contribuyentes tengan mayor seguridad jurídica y pues es que esto fomente la inversión. Siguiente, por favor. Podemos ver aquí algunos puntos. Por ejemplo, ellos están estableciendo que eh, por una parte, solo van a revisar en auditorías, van a intentar revisar un ejercicio fiscal nada más. O sea que no van a estar revisando más de un ejercicio fiscal. O que, por ejemplo, no van a aplicar criterios retroactivos. Es decir, en 2020 puedes hacer cierta cosa, en 2025 puedes, ya esto está prohibido. Lo que dice la autoridad, pues yo no te voy a aplicar lo que hiciste en 2020 como algo ilegal, solo porque en 2025 ahora ya se establece que no puedes hacerlo. Es decir, lo que está haciendo la autoridad es decir, yo no te voy a aplicar criterios retroactivos. También aquí habla también del tema de los sellos digitales que hemos visto mucho en la práctica que ahorita la autoridad
por cualquier inconsistencia, cualquier error del contribuyente mínimamente, lo que llega a hacer la autoridad de forma muy agresiva es restringir los sellos de forma inmediata para evitar la facturación del contribuyente. Y lo que está haciendo mediante este acuerdo es decir, bueno, ya no voy a aplicar esta medida sí porque sí, sino que voy a aplicarla a ciertos escenarios que sea la última medida que voy a aplicar para no afectar a los contribuyentes. Entonces, vemos cómo la autoridad, pues sí le está dando mucha prioridad al tema de los acuerdos, de, de que va a priorizar muchas auditorías, pero también de la misma forma busca establecer acuerdos para intentarle darle seguridad jurídica a los contribuyentes y que no se preocupen. Vamos a ver si efectivamente pues va cumpliendo con estos criterios, ¿no? Sí, Siguiente, por favor. y fue muy importante esto, ¿no, Pedro? Porque tuvo que salir el SAT a parar las críticas de abril, muy fuertes, porque no solamente por organismos nacionales, sino organismos internacionales, ¿no? Pedro, vamos a invitar a Raúl, si quieres, y que nos platique un poquito, si quieres, la lámina 25, Dulce. Ya platicamos más o menos cómo procede, cómo trabaja, pero no sé, Raúl, si quieras comentarnos cómo es lo que más revisa la autoridad cuando atendemos estas visitas, qué nos revisa, con todo eso que les damos de información, Raúl, todos estos elementos, ¿no, Raúl? Y para que nos acompañe Pedro también, ¿qué es lo que más revisa, no, Raúl? Si quieres comentarle a nuestros amigos, tú ya tienes mucha experiencia en estas auditorías y lo normalmente son estos 8 puntos, ¿no? Que llega porque Efectivamente, está haciendo facultades de comprobación y esto es lo que verifica, ¿no, Raúl? pues sí, efectivamente, si bien, bueno, casi siempre nosotros hemos basado que la información que la autoridad solicita se basa principalmente en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, que es información que obra en su poder. Y la información que obra en su poder es la que nosotros como contribuyentes le estamos entregando, que es los FDIs. ¿Por qué? Porque realizamos los FDIs a través del sistema del portal del SAT, independientemente tengamos paqueterías, de facturación, todo se hace a través del mismo sistema del SAT y es información que ellos ya tienen. Y todos estos cruces de información que dan, por ende, los supuestos semáforos rojos que la autoridad tiene para fiscalizar, decidir si haga una facultad de gestión, una comprobación como parte de la autoridad al contribuyente, son los FDIs. ¿Qué pasa? Que al final de cuentas, esto lo hemos tocado en algunas pláticas sobre si la inteligencia artificial está presente o es un cruce masivo de información. Lo que sí es que tienen información y están en los FDIs, hacen cruces de información entre la información que nosotros llenamos y es donde la autoridad empieza a detectar diferencias y es por eso que a cada rato nos están llegando diferencias, ya sea por comunicados, ya sea solicitándonos la información, ya sea por medio de, te lo pedimos por aclaración para que nos digas de dónde vienen esas supuestas diferencias que nosotros ya detectamos. ¿Cómo sucede esto? Hay que recordar que tenemos métodos y formas de pago. Y cuando la autoridad en el CFDI tiene PPDs o tiene pues, él ya sabe, porque nosotros se lo declaramos y nosotros lo facturamos, que ese CFDI supuestamente ya está pagado o está pendiente de pago. ¿Qué es lo que pasa? Que en la misma administración de las mismas empresas lo que pasa es, tenemos un CFDI PPD, ya me lo pagan y no emitimos el complemento de pago, y entonces nosotros lo declaramos, pero la autoridad señala que no está todavía pagado y dices, bueno, no va a haber ninguna diferencia, la autoridad para ellos no está pagado. Pues mucho cuidado, ¿por qué? Porque para efectos de deducción debe estar efectivamente pagado y cuando llegamos a una facultad de comprobación, a ver, espérame, esto no fue pagado porque no te emitieron el complemento de pago correspondiente. Entonces, ¿qué argumento hemos encontrado nosotros con los mismos contadores? Lo que pasa es que sí puedo demostrar que lo pagué porque tenemos los estados de cuenta, sí, pero no completamos el supuesto de tener el complemento de pago correspondiente. Entonces, muchas de las diferencias que encontramos aquí nacen desde el CFDI. Ahora, más adelante también en una de mis participaciones que vamos a tener en la presente plática es ahora cómo la autoridad solicita la información, pero desde aquí nace esta solicitud, que es que no estamos llenando correctamente la información en los CFDIs o los CFDIs no están alcanzando a reflejar correctamente la operación real de la empresa. Entonces, la autoridad llega, verifica que todo esté en orden, pero parte de los mismos FDIs, parte de que la información esté correcta, parte de que conoce tu relación con tu cliente. ¿Qué es lo que han estado llegando en estos días? Han llegado comunicados invitando al contribuyente
a que disminuyas esas deducciones que tienes con proveedores de servicios REPSE. ¿Por qué? Porque resulta que el proveedor REPSE hace 2 días perdió su registro o estaba en renovación, pero para la autoridad, como tú ya no puedes demostrar que en ese momento estaba activo, te solicitan que bajes ¿cómo se llama? Esa deducción o esa acreditamiento de IVA. Entonces, es muy importante tener controles. Entonces, la autoridad que revisa desde el inicio, CFDIs. Por eso es muy importante tener control sobre este tema. No sé si quieras complementar algo más, licenciado. Sí, y efectivamente, Raúl, después empieza con el CFDI, nace todo, ¿no? Entonces la autoridad dice, a ver, ¿están correctamente determinadas estas contribuciones? Ya sé, la revisión del cálculo está mal, ¿no, Raúl? No presentan la declaración en tiempo y forma, ¿no, Raúl? No pagaron las contribuciones a cargo, ¿no? No declaran la totalidad de los ingresos, ¿no, Raúl? Aplican indebidamente las deducciones, ¿no? O las devoluciones, ¿no, Raúl? Es un tema, una devolución, es un tema, es una auditoría nueva, ¿no? O sea, el contribuyente pide una devolución, ¿no, Raúl? Y le hacen una auditoría, ¿no? A nuestro cliente. Le hacen ¿Sí? una auditoría para verificar si verdaderamente sí proceden esos saldos. Pero pues es como lo comento, si desde el CFDI está mal llenado, pues la autoridad va a presumir que no es correcto, ¿no? Y a lo mejor en banco sí podemos demostrar que fue efectivamente pagado, ¿no? Entonces, desde aquí, desde aquí empieza una correcta defensa en caso de facultades de comprobación o de gestión por parte de la autoridad, que es que el CFDI. ¿Qué hacer cuando el proveedor no emite el complemento de pago por más que se le insista? Hay que solicitarlo, hay que buscarlo, o si no, ir buscando otro proveedor. Yo sé que en estas ocasiones a lo mejor la respuesta puede ser este, no tan clara en ese sentido, pero es que nos están metiendo un gol y estás perdiendo tú la deducción como cliente en esta parte. Bueno, hay un procedimiento, Raúl, que hemos usado. Bueno, para Y solicitar el... sí, hay una ficha técnica, si quieres, Eduardo, nos mandas un mensajito y te decimos cómo. Hay un método que se presenta una queja ante Prodecom y hay una queja que se presenta ante atención al contribuyente y ahí lo citan al contribuyente, al que no te quiere emitir el CFDI. Lo invitan a presentarse y a la autoridad le pregunta, ¿por qué no le das su complemento de pago? Y entonces la autoridad, pues ni modo, le tiene que hacer manita ahí y lo obligan a presentártela o checan cuál es el motivo. Pero hay un método que está en incluso una ficha técnica referente a eso, que es muy parecida a la ficha técnica de las personas que han aparecido y que tienen dos patrones y nunca han trabajado con otro, ¿no? Entonces la otra, porque hay robo de identidad, ¿no? Y hay unos que tienen patrón, pero sí cobran, pero no trabajan, ¿no? Entonces ahí ese ya es otro caso. Pero aquí sí tenemos esos casos, ¿no? Entonces, que hayan manifestado prestar información o documentación falsa, es un tema, esa información falsa se refiere la autoridad a CFDIs falsos, pero también la autoridad considera como documentación falsa contratos, contratos que no estén soportados legalmente, ¿sí? O tenemos el caso, creo que por aquí nos acompaña un amigo, un buen amigo ahorita, de una empresa en Chiapas, la cual fue creada con falsa documentación y esa documentación, pues el cliente compra a la empresa y se da cuenta, la trabaja y hasta ahora se da cuenta que fue creada con identificaciones falsas, ¿no? Entonces tenemos ese caso muy fuerte, ¿no? Eh, un tema súper terrible en las empresas, amigos, y esto, ahora acuérdense que subimos la contabilidad electrónica, ¿no, Raúl? Al sistema, Pedro, y resulta que no la suben correctamente. Cuando cruza la autoridad de información, va y lo primero que te piden en la auditoría, estamos hablando de auditoría, estamos en este tema de auditoría, pues no puedes entregar la contabilidad, Raúl, porque no tienen los registros, ¿no? No tienen los registros contables, ¿no? Y ese registro contable, aunque todavía es electrónica en algunos casos y es física, en algunos casos la autoridad la pide físicamente, no está soportada correctamente. Esa contabilidad carece de los elementos mínimos de las normas de información financiera, ¿sí? O no tienen evidencia, les comentaba eso, ¿no? Tienen la factura, pero llega la autoridad, revisa y no encontramos esto, ¿sí? O llevarse a cabo operaciones sin razón de negocio.
Tenemos un despacho conocido en Puebla que se dedica a la contabilidad, increíblemente, ¿no? Se dedica a la contabilidad. Y tenía en sus deducciones brincolines, ¿no? Entonces decían, ¿y para qué quiere brincolines? Pues esa era la fiesta del nieto y la fiesta de la nieta y se los metió a la factura, ¿no? Y tenía hasta la boda de la hija también. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con razón de negocio de esta empresa? Y yo digo, pero ¿cómo es posible si eres contador? O sea, no es posible, ¿no? Bueno, estos son esta listita que se las dejamos para que la analicen con calma, es la listita de las principales razones por las cuales la autoridad te revisa, ¿no? Entonces, esos son los elementos. Vamos a ir avanzando, ¿no, Raúl? Entonces, ¿cómo va avanzando la autoridad? Y ¿quiénes dan información? Si te vas a la lámina 30, Dulce, para que yo platique con Pedro y con Raúl un ratito. Fíjate, Raúl, ¿no? Regresa a la, sí es la 30, sí, esa es la 28, la 20, la que sigue, Dulce, la que sigue, ahí, no, en la anterior, es la, es la 29, ¿no? Ok. Fíjate, fíjate que la autoridad, ¿no, Pedro? No solamente tiene bases, Raúl, de las bases de la propia Secretaría, ¿no? Del propio Servicio de Administración Tributaria, sino que el contribuyente desconoce, bueno, ya cuando tenemos que ver asuntos un poco más complicados, pues la autoridad tiene datos de todos estos, ¿no? Y los cruza. Entonces hay convenios de colaboración, el famoso REPSE. Entonces, el SAT tiene datos y colaboración con el IMSS, ¿no? Con el Infonavit, ¿no, Pedro? Con la Secretaría del Trabajo, tú, Raúl, que manejas mucho REPSE, con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con la CONSAR, ¿no? Con los registros públicos de las entidades federativas. Aquí los notarios son el veneno total. Compré una casa, compré un terreno, no dije nada, ¿cómo no? El notario le está dando vista a la autoridad fiscal. Cambia con las autoridades fiscales locales información. Y con el ARANRES de los Estados Unidos, ¿no? Con las autoridades extranjeras, con operaciones con España. La mayor parte de los clientes tienen operaciones mexicanos, normalmente con bancos gringos o con bancos españoles, ¿no? Entonces tienen esas operaciones y creen que no, que la autoridad, no, la autoridad tiene todos sus elementos. ¿Tú qué opinas de esto, Pedro? ¿Tú qué opinas, Raúl, de esto? El cliente piensa que el SAT no tiene información, ¿no? No, pues sí Aquí, hay cruces de información entre las mismas autoridades, entre los mismos bancos. ¿Creen que porque tengamos una cuenta en el extranjero no es informable? No, sí es informable porque están revisando la procedencia lícita de los recursos. Entonces, sí es importante saber la trazabilidad de dónde viene ese dinero o de dónde viene ese intercambio de, por ejemplo, de entre cuentas mexicanas y a lo mejor se fue a España o a lo mejor se fue a Estados Unidos. Entonces, lo que mencionas es si no hay contabilidad para iniciar, ¿cómo vamos a poder corroborar la trazabilidad correcta del dinero, no? Y justamente lo mencionaste hace rato en un ejemplo anterior, ¿no? Una de las características para que sea estrictamente, bueno, para que sea deducible una operación que es que esté registrada en contabilidad. Si no tenemos contabilidad, desde ahí la autoridad nos está bateando las deducciones y es el primer elemento que tenemos para trazabilidad, pues es el esquema o como mapa de donde podemos ir metiendo la materialidad y señalar dónde sucedió cada operación, cuándo sucedió y la vamos armando desde la misma contabilidad, porque hay que recordar que la contabilidad no solamente es el registro contable ni los FDIs ni los estados de cuenta, son los contratos, son las fotos, son los correos electrónicos los que conforman realmente a la contabilidad. Y todos los elementos que están mencionando aquí cada uno de estos tiene o un documento o o algún archivo que nos ayuda a sustentar una operación que nos dé esa trazabilidad. ¿Y cómo lo ves tú, Pedro? Con esto es legal, ilegal, el procedimiento es correcto, porque la autoridad usa estos datos, ¿no? sí, pues bueno, es legal porque está en la ley, ya otra cosa es, bueno, porque se ha autorizado, porque la corte lo ha validado,
y otra cosa pues es que sea aceptable o que lo puedas justificar legalmente, ¿no? Pero aquí pues lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta como contribuyentes es que pues al final lo que va a importar es la información que nosotros le declaramos a la autoridad en nuestras declaraciones provisionales, en la anual, etcétera, porque si esa información no coincide con la información que tiene la autoridad en sus bases de datos, que tiene la autoridad que se la comparten otras autoridades como vimos, que tiene de otros contribuyentes que son tus clientes, tus proveedores, que tiene de las instituciones financieras, pues lo que va a hacer la autoridad aquí es, no me concuerda la información que me estás declarando con la que yo puedo obtener de otro lado, pues se le va a prender las alarmas y va a empezar a revisarte, va a empezar a cuestionarte, va a empezar a decirte, oye, esta inconsistencia, ¿qué pasó aquí? Acláramela. Si no me aclaras esta inconsistencia, te restringo los sellos, ¿no? Y aquí muy importante tener en cuenta también el tema de, pues miren, aquí podemos ver todas las autoridades con las que el SAT puede colaborar, pero aquí también vimos el tema de que la autoridad va a llevar, por ejemplo, más de 16,000 auditorías este año. Y decimos, ¿cómo la autoridad, cómo el SAT va a tener la capacidad para auditar a tantos contribuyentes? Recordemos que estas auditorías pues son muy complejas, son muy pesadas, duran 12 meses, se solicita mucha información, requiere mucho personal para atenderlas. Pues recordemos aquí que el SAT también se auxilia de las autoridades fiscales locales. Es decir, no solo el SAT te puede revisar el impuesto sobre la renta, no solo el SAT te puede revisar el impuesto al valor agregado. El SAT puede pedirle a una Secretaría de Finanzas local de la Ciudad de México, del Estado de México, de cualquier estado, para que la auxilie y sea esa autoridad fiscal local la que actúe como autoridad fiscal federal para revisarte esos impuestos. Entonces, no solo nos revisa el SAT, también nos revisan finanzas y por eso el SAT ya está ampliando su cobertura de poder empezar a auditar a más contribuyentes, porque ya no solo audita ya sola, sino que van preparando estas secretarías de finanzas que poco a poco van aprendiendo a llevar a cabo estas auditorías de forma más compleja, de forma más certera, y pues van encontrando estos contribuyentes que van incumpliendo con sus obligaciones fiscales, ¿no? Exacto, y esos acuerdos de coordinación fiscal, Pedro, cada día son más especializados. Y entonces decimos, uy, pues nos da información la propia autoridad. Si nos cambiamos a la siguiente lámina, Dulce, pues nos damos cuenta que no es cierto. Yo les decía en nuestra promesa de plática, ¿no? ¿Qué pasa atrás? ¿Qué está pasando atrás con mi documentación que entregué, no? Pues también, ¿no, Raúl? Entregan información los terceros, ¿no, Raúl? Por eso nos compulsan al cliente, nos revisan al cliente. Y aquí, Raúl, pues tenemos esa situación con los proveedores, con los clientes, ¿no, Pedro? Entonces van y le preguntan y dicen ustedes, el propio cliente, es que esto, yo siempre les digo a mis alumnos abogados, esto es como cuando tú preparas al chiquillo para entrevista ante el Ministerio Público, ¿no? Ellos están trabajando como Ministerio Público, están preguntando, ¿no? Y compulsan al proveedor, al cliente, le hacen actos de fiscalización, les hacen actos de conformación, les revisan, a ver, enséñeme, él ya me entregó un estado de cuenta bancario en que sale el recurso, demuéstreme que sí salió el recurso del otro lado, ¿no? Él me presenta materialidad, van y compulsan que la materialidad sea real, ¿no? Van y piden, y acuérdense que aquí hay un detalle súper importante. En materia fiscal no hay secreto bancario, ¿eh? En materia fiscal no hay secreto bancario. Dicen, no se van a enterar. Pues no, pues sí se enteran, ¿no? Y sobre todo, lo más delicado es que lo mismo que les decía el ingeniero y contador Raúl, revisa la contabilidad de mi cliente que me están auditando, pero también le piden al proveedor cliente que están compulsando sus registros contables para comprobar que esa acción fue registrada, ¿no? Tema terrible que en esta lámina es que cuando buscan al tercero no aparece, ¿no? Es una empresa fantasma que se desapareció, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿sale? ¿Ok? ¿Qué le sugieres tú, Pedro? ¿Qué le sugieres tú, Raúl? Primero, Pedro, a nuestros clientes en este tipo de actividades, Pedro.
No, pues aquí hay que tener mucha sinergia, por ejemplo, con clientes proveedores, porque justamente una de las posibilidades que tiene la autoridad es que pues a ti te están auditando como contribuyente, pero no solo te pueden pedir información a ti, pueden llegar con pulsas a tus proveedores y clientes y a ellos pedirles la misma información que a ti se están pidiendo para verificar si efectivamente es verdad esta información. Entonces aquí tenemos que tener mucha sinergia con el tema de proveedores y clientes y también pues tener en cuenta el tema de la información que está en nuestras cuentas bancarias y no bancarias. No bancarias me refiero a ya estas empresas fintechs o FIPOS, como Nu, etcétera. Esta información es súper valiosa y la autoridad tiene acceso en todo momento a esta información. Ni siquiera es necesario que nosotros se la entreguemos, aunque ella la solicita en las auditorías, realmente ella ya tiene acceso a esta información. Entonces, no es como que podamos, no se puede ocultar esta información de la autoridad. Al final, lo importante es que para fines administrativos, pues hay una excepción al secreto bancario en como lo comentaba el maestro Raúl, ¿no? Siguiente, por favor. Y mira, pero está todo ahí, creo que ya les hemos dado elementos. Si nos vamos a la lámina 33, Dulce, a la lámina 33, y ahí, Pedro, yo te voy a pedir tu apoyo y Raúl. Entonces, hasta aquí vamos a llegar a un punto neurálgico, ¿no? Tenemos las facultades de comprobación, ¿no? Entonces tenemos la auditoría directa, ¿no? En domicilio, que es la visita domiciliaria. Tenemos la auditoría, Raúl, de gabinete, que tú le llevas los documentos a la autoridad. Y en esas mismas facultades de comprobación está la auditoría electrónica, ¿no? Entonces, aquí estamos entregando documentación, tenemos un contacto directo con el cliente, pero también hay otras facultades de comprobación de la autoridad que las llamamos facultades de gestión. No sé si quieras comentar, Raúl, esta gran diferencia que a ti te ha tocado mucho esta parte. Sí, efectivamente, las facultades de gestión, pues como lo mencionas, no son facultades de gestión, o sea, no son auditorías, pero sí son facultades en que la autoridad te revisa información, que te está invitando a que te pongas en orden o que le señales el por qué tienes diferencias previo a una antesala de una facultad de comprobación, se pudiera denominar. Incluso como lo hemos visto, ¿no? También las restricciones temporales de sellos digital, luego lo están considerando facultades de gestión cuando en realidad estamos teniendo un castigo más fuerte que el que es una facultad de comprobación donde puedes seguir operando. Entonces, sí la autoridad se ha estado apoyando más en las facultades de gestión para solicitar al contribuyente que se ponga más en orden en ese sentido de las diferencias que tenga con ella misma, pero también para presionar un poco más al contribuyente a que se ponga en orden y como lo acabo de mencionar, incluso llegando a la restricción temporal de sello digital. Pedro, ¿quieres acompañarnos en algo de este tema, verdad? Sí, aquí siguiente slide, Dul, por favor. Aquí podemos ver justamente la distinción que le dio la Suprema Corte a estas facultades. Las facultades de gestión ella estableció pues que son estas facultades que están orientadas a la asistencia, al control y la vigilancia. Y por otra parte, las facultades de comprobación, ya las que están orientadas a la inspección, verificación, determinación o liquidación. Las facultades de comprobación siempre las vamos a encontrar en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Prácticamente cualquier otra facultad que esté dispuesta en un artículo que no sea el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, ya va a ser una facultad de gestión. ¿Cuál va a ser un elemento sustancial o muy importante ahorita que estamos viendo el tema de las auditorías? Las facultades de gestión no va a haber una determinación de un crédito fiscal como sí lo puede ver en una facultad de comprobación en una auditoría. Lo podemos ver más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En la 36, ¿no? Exacto. Aquí podemos ver las facultades de gestión, que como los comentamos, son estas facultades que están orientadas a la asistencia, control o vigilancia. Ahorita me va a acompañar la licenciada Diana Noemi, pero aquí podemos ver que unas de las facultades de gestión más comunes que ustedes van a poder ver día con día son el tema de las cartas de invitación o las vigilancias profundas, que son básicamente, pues son estos oficios donde la autoridad pues encuentra alguna inconsistencia y te invita a corregirte, pero no es una auditoría como tal. ¿Por qué? Porque al final de esta revisión, la autoridad no te va a determinar un crédito fiscal, no te va a decir, me debes 1 millón de pesos, me debes 2 millones de pesos, no. Lo que va a hacer la autoridad aquí, más que todo, es analizar si el contribuyente puede aclararle cierta situación. ¿Y por qué es muy importante atender
facultades de gestión, estas cartas de invitación, estas vigilancias profundas, aunque no tengan como consecuencia un crédito fiscal. Porque si tú no las atiendes y esas inconsistencias quedan ahí volando, no se las aclaras a la autoridad, lo que sí puede tener como consecuencia posterior es que efectivamente la autoridad sí te inicia una facultad de comprobación, una auditoría con la que finalmente sí te determina un crédito fiscal posteriormente. E incluso más grave, si tú no le aclaras estas inconsistencias, puede llegar la restricción de los sellos digitales que pues ahorita en la práctica es lo peor que le puede pasar a un contribuyente. Aquí yo quisiera invitar a la licenciada Diana Noemí si nos puede pues comentar un poco su experiencia que ha tenido con atender estas cartas de invitación o vigilancia profunda. Ella ha tenido experiencia en justamente darle contestación a a este tema de inconsistencias que detecta la autoridad. ¿Y qué haces, Diana? ¿Cómo llegas? Y luego, ¿cómo tienes que preparar la respuesta? Y aunque, como dice bien Pedro, no te van a, no, en esa primera parte no te van a sancionar, te pueden restringirse ellos. El hecho es de que si no lo haces, pues nos auditan, ¿no, Diana? Bienvenida, Diana. Así es, buenos días, comunidad 100%. Como ya lo comentaron el maestro Raúl y el licenciado Pedro, estos comunicados que comentan han llegado muchísimos para nuestros clientes. A cada rato están llegando para distintos periodos. Si bien no son obligatorios de contestar, nosotros recomendamos sí contestarlos para evitar estas situaciones que comentaba el licenciado Pedro. En la práctica hemos recibido diversos comunicados, cartas de invitación, vigilancias profundas, y para atenderlos colaboramos con el equipo contable, quienes nos apoyan con el análisis de la información contable de los contribuyentes, y con dicho análisis nosotros identificamos el origen de las diferencias observadas por la autoridad, recopilamos la evidencia e información necesaria para entregar una aclaración jurídicamente elaborada con la debida fundamentación y motivación, entregando la documentación e información necesaria para desvirtuar las presuntas inconsistencias o omisiones señaladas por la autoridad. Eso es lo que nosotros realizamos generalmente. Sí, y normalmente, Noemí, pues les damos una respuesta jurídica, ¿no? Noemí, tú preparas una respuesta jurídica para que no sea nada más una respuesta simple, ¿no, Noemí? Así es, sí, sí, buscamos la fundamentación que lleva cada caso para poder desvirtuar las observaciones de la autoridad. Sí, y lo que hace Noemí es, por ejemplo, no sé, viene una diferencia de impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces Noemí va a la ley del impuesto sobre la renta, verifica que efectivamente lo que dice la autoridad sea correcto, ¿no? Entonces hacen todo el mecanismo, como ella dice, el equipo contable revisa todo el fundamento junto con ella, y el equipo contable arma papel de trabajo y desvirtúa esa observación. ¿Y qué es lo que más nos pasa, ¿no, Noemí? Que a veces son terribles, ¿no, Noemí? Porque no solamente nos revisan un mes, ¿no? Un periodo, sino a veces hemos tenido cartas de 5 años, ¿no, Noemí? Sí, sí, llegan con todo, con más de 3, 5 ejercicios completos, entonces sí son bastante laboriosos, complicados de atender, pero son recomendables de atender justamente para pues que esto no siga avanzando. Muy bien. Entonces, lo recomendable es siempre dar respuesta, ¿no? Es correcto. Sí, porque Correcto. hemos tenido casos de clientes, Raúl, que el contribuyente no dio la respuesta y el artículo 81 y 82 y 83, Pedro, sí los facultan para multarnos y también para restringirnos los sellos, ¿no, Pedro? Correcto. Y justamente también, ya luego de las facultades de gestión, pues entran todas las que comentó el maestro Raúl al inicio de la plática, que son la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la revisión electrónica, que justamente ya son las auditorías formales que sí pueden tener como consecuencia la determinación de un crédito fiscal. Y aquí justamente a la slide que nos llevan del tema de los requerimientos en forma de integraciones especiales. Podemos ver estos requerimientos que se hacen mucho justamente ya en las auditorías, en la revisión de gabinete, en la domiciliaria, en la electrónica. Podemos ver que la autoridad llega y nos solicita información
constituida bajo ciertas especificaciones concretas. No sé si nos quieras dar aquí un ejemplo, licenciado Raúl. Sí, Pedro, más bien, tú Raúl, que has visto mucho esto, Sí. ¿no? Que, ay, de veras. Pues efectivamente, ya anteriormente hay que recordar que el contribuyente se defendía bueno, se defendía correctamente, mencionar a la autoridad, que no le podía solicitar la información bajo ciertos lineamientos. ¿Por qué? Porque cada contabilidad pues está hecha de alguna manera y ellos querían que les acomodaran de cierta manera la información, ya sea para que ellos, la misma autoridad lo pudiera revisar dentro de sus programas o de sus operaciones de manera más rápida. Sin embargo, aquí hay un riesgo, ¿no? Porque pueden pedir información que a lo mejor no es necesaria para la operación o que me la estén pidiendo en un orden específico, cuando en realidad tú ya tienes los papeles de trabajo o la información hecho de tal manera, pues para entregarla rápidamente, ¿no? Entonces, eso lo que ha provocado es que el mismo contribuyente saliente, hay que recordar que hubo una modificación en 2025 respecto a este tema y, por ejemplo, imaginemos una integración de ingresos, ¿no? Y te piden, ¿sabes qué? Yo necesito la información de CFDI emitido y de ciertas características específicas, UID de fecha de emisión, subtotal y los correspondientes impuestos desglosados contra la póliza contable, contra el cobro bancario y ponme el estado de cuenta, el contrato. Y sí, efectivamente eso sí pudiera facilitar para ellos el demostrarlo, ¿no? Pero te piden la información de en cierta forma y si no se entrega de esa manera, entonces, ¿qué respuesta vamos a tener por parte de la autoridad? No entregó la contabilidad en la forma correcta o en la forma en la que se solicitó. Aquí ya no se puede combatir de la misma manera, simplemente ahora hay que buscar desde otro ámbito el terreno de la defensa, ¿no? Contra esto, ¿no? Que es no rechazarlo, sino, ok, hay que ir preparado con la información, pues para tener la información a la mano y lamentablemente acomodarlo a la manera en la que la autoridad lo está solicitando y ver exactamente qué nos está pidiendo la autoridad y entregar exactamente lo que nos está pidiendo, no más, no menos. Y pues hay que entender que la contabilidad ya la estamos trabajando nosotros desde una manera, pero que llegue la autoridad y nos lo solicite de otra, pues sí puede ser un requerimiento excesivo, ambiguo o luego incluso materialmente imposible con ciertas características que luego ellos lleguen a solicitar. Entonces, sí es importante que si nosotros tenemos información, ya tener preavanzada la información de tal manera si, para poderlo acomodar de otra manera y podérselo entregar a la autoridad. Lo que nosotros queremos es avanzar rápido en una facultad de comprobación por el motivo de demostrar rápidamente pues que nuestra operación es correcta. No sé qué opinión tengas respecto a este tema. Sí, y fíjate, para darle entrada a Pedro, fíjate, o sea, yo tengo mi información ordenada de cierta forma y yo se la voy a entregar como yo la tengo ordenada, ¿no? Mi papel de trabajo lo hice para mi provisional o mi anual de esta forma, ¿no? Efectivamente. O mi control. Pero ¿qué pasa, Pedro? La autoridad, como dice Raúl, pues nos la pide como ellos quieren y quieren que hagamos su trabajo de ellos, ¿no? Entonces, ahora hazme el papel de trabajo así, ahora mándame 50 copias de esto, ahora mándame pues esas son integraciones especiales, ¿no? ¿Y son legales, Pedro, esas? ¿O no son legales? O aunque estén en la norma, ¿no? Y aquí es el tema que justamente ahorita nosotros estamos considerando. A ver, como lo comenta el maestro Raúl, o sea, tú tienes una forma de llevar la contabilidad, la norma te dice cómo llevarla y la autoridad cuando te la solicita, pues te la debe de solicitar de forma genérica, dame tu papel de trabajo con cierto cliente de tus operaciones con cierto proveedor y hasta ahí. El problema es que la autoridad se excede diciéndote, oye, dame este papel de trabajo integrado de cierta forma, házmelo de cierta manera. ¿Qué pasó con estos requerimientos? Pues justamente lo que muchos contribuyentes alegaron es que estos requerimientos eran ilegales porque el Código Fiscal no te establecía la facultad a la autoridad fiscal para solicitar esta contabilidad de esta forma, integrada de esta manera. Y efectivamente se lograron obtener muchas nulidades donde simplemente por el hecho de que la autoridad solicitaba la información de esta manera al contribuyente, se declaraba la nulidad lisa y llana del crédito fiscal correspondiente. ¿Qué hizo la autoridad? Dijo, bueno, ya no me voy a meter en problemas, vamos a meter con la reforma fiscal 2026, que ahora sí puedo solicitarte esta información integrada de esta manera. ¿Qué pasa? Muchos contribuyentes van a decir, entonces ya es legal que me puedan solicitar esta información integrada de forma especial. ¿Cuál es el problema que aún persiste con estas integraciones especiales y que es una arma que aún tenemos los contribuyentes a quienes nos hagan estos requerimientos con integraciones especiales? Pues que si bien el Código Fiscal de la Federación ya establece esta facultad de la autoridad,
si esta facultad sigue sin estar dispuesta reglamentariamente. Es decir, la autoridad no tiene la facultad para llevar a cabo estos requerimientos en forma de integraciones especiales. Y tú me dirás, oye, pero si ya está en el código, no importa que no esté en el reglamento, debe estar en el reglamento sí o sí. E incluso un argumento muy fuerte es que unos meses posteriores a que salió la reforma, hubo un acuerdo que emitió el Servicio de Administración Tributaria, donde el jefe del SAT le delegaba a sus administraciones desconcentradas, a las administraciones de recaudación, de auditoría, justamente la facultad de poder llevar a cabo estos requerimientos en forma de integraciones especiales. ¿Cuál es el problema? Que este acuerdo dice que el jefe del SAT va a delegar estas facultades a sus administraciones. ¿Y cuál es el problema? Que el jefe del SAT en el reglamento no tiene estas facultades. Es decir, el jefe del SAT le está delegando algo que no tiene a sus administraciones. Y justamente aquí nos da un argumento verídico de que efectivamente estas administraciones deberían de tener reglamentariamente reconocida esta facultad. Sin embargo, no la tienen. Entonces, aquí ya trasciende a un tema incluso de incompetencia y muchos contribuyentes pues van a tener la oportunidad de defenderse aún este año hasta que no modifiquen el reglamento de que estos requerimientos en forma de integraciones especiales siguen siendo ilegales porque no están reglamentariamente dispuestos que lo pueden llevar a cabo pues estas administraciones. Exacto, Pedro, y es todo un tema esto. Y aquí, para mis compañeros abogados, saben que estamos hablando de un tema eminentemente procesal y de facultades y de competencias, ¿no? O sea, yo puedo pedir lo que quiera, pero si la norma no me autoriza, si la norma no se peor aún, ¿no? Pedro, ahorita hemos visto con auditorías Ciudad de México, Puebla, Estado de México, ellos ya están pidiendo integraciones especiales. Si acá en el SAT no tiene facultades, menos allá. ¿No? Entonces, no están reglamentadas, no tienen esos. Sin embargo, lo recomendable, amigos, entreguen la información como se las piden. Entréguenla. ¿Por qué? Porque mañana en el procedimiento de defensa, en el juicio de nulidad, pues vamos a hacer valer ese elemento. ¿Por qué la entregamos? Pues para que no pongamos en riesgo a la empresa, ¿no? Para que no me digan mañana, es que Raúl dijo, no, a ver, yo les digo, preséntenla. ¿Por qué? Porque en otro momento los vamos a hacer valer. ¿Para qué? Para que yo proteja a la empresa, ¿no, Pedro? Y amigos, me comentaba nuestro amigo Islas, ¿cuánto tiempo te tardas en destrabar unos sellos? Pues depende de cada caso, Islas. Fíjate que, por ejemplo, tuvimos recientemente un caso de un fideicomiso. El problema del fideicomiso es que efectivamente les faltaban documentos, ¿no? Entonces, en lo que se gestionaron. Otro, les congelaron los sellos, les siguió los sellos por el domicilio. No los encontraron en el domicilio. Había que comprobar que ese era el domicilio en esa gestión. O la autoridad dice, te mandé la carta de invitación, no, Noemi, pero dice, pero sí ya te demostré que efectivamente me debes 50 pesos. Ya, ok, te pago los 50 pesos. Pero dice la autoridad, hay que tener mucho cuidado en esos detallitos, ¿no, Diana? Eso ahí Diana es experta en este tema, luego dice el regloncito, y corregir las declaraciones subsecuentes que se hayan visto afectadas por esta modificación. ¿Qué crees? Que los 50 pesos generaron utilidad en el siguiente ejercicio. Y la empresa, sin los 50 pesos, tenía pérdida, ¿no? Entonces, se tienen que recorrer todos los pagos provisionales y todas las declaraciones anuales que gestionaron utilidad. Y tú dices, pero eran 50 pesos. Oye, pero con esos 50 pesos yo ya tengo utilidad en el siguiente ejercicio y ahora esos 50 pesos, por el siguiente ejercicio, al tener yo utilidad, ahora le voy a tener que pagar a la autoridad 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque la utilidad generó un cambio de la situación de la empresa en el siguiente ejercicio, ¿no? Ahora, les vamos a dejar, amigos, este material. Ojalá les hayamos compartido mucha de nuestra experiencia. Ojalá puedan seguir compartiendo información. Y nosotros les agradecemos mucho su presencia. Les dejamos el material. Saben que pueden mandar sus preguntas a la Asociación de Empresarios o la pueden enviar directamente a nuestras redes y con gusto, es un gusto para nosotros compartir conocimiento. Yo siempre les digo que el que comparte conocimiento aprende 2 veces, ¿no? Entonces compartan esta información, le puede ser útil para otra persona, para el contribuyente, el amigo del amigo de un amigo que usó facturas falsas, platíquenle,
cómo atender la auditoría, qué debemos hacer, qué recomendaciones. Yo soy asesor, pero necesito esta información, con gusto. No sé si quieras dar alguna recomendación, Pedro, o cerramos, Pedro. Pues simplemente que ante cualquier acto o resolución que tengan de la autoridad fiscal, cualquier inconsistencia que ustedes consideren, oye, tengo duda de si el contador o el abogado me asesoró correctamente, cualquier inconsistencia, si pueden, todavía tienen el tiempo de acercarse con algún asesor para corregir su situación fiscal, evitar multas, autocorregirse, ver si lo que se hizo fue correcto o no. Si llegó una notificación del SAT, una carta de invitación, una vigilancia profunda, pues nosotros les recomendamos obviamente acercarse de inmediato a un asesor fiscal para subsanar esta inconsistencia lo antes posible y obviamente evitar pues lo que vemos en esta plática, auditorías, evitar restricciones de sellos, evitar multas, evitar créditos fiscales. Siempre se puede autocorregir la situación y evitar cualquier problema antes con el SAT e incluso ya estando en la propia auditoría podemos ayudarnos de Prodecon para llegar a un acuerdo conclusivo. Siempre hay forma de arreglar la situación evitando problemas. ¿Alguna recomendación, Diana? Sí, no dejar pasar ningún requerimiento de la autoridad, acercarse a expertos y siempre estar al pendiente de su buzón tributario y sus medios de contacto. Y recuerden que lo que juegan es su patrimonio. ¿Tú, Raúl? Retomando lo que dijo Pedro, aquí lo importante no es si me acerco a un abogado o me acerco a un contador, sino que me acerco a un experto que me maneje los dos temas o que me ayude a manipular los dos temas, pues para defenderlo, porque van de la mano. Uno es la prueba y el otro es el argumento. Entonces, si no los tenemos bien amarrados, pues entonces, pues se van a perder en las facultades, de comprobación. Muy bien. Pues gracias. Regresamos nuestros micrófonos a la asociación y muchísimas gracias por seguir siendo parte de esta comunidad de 100% fiscal. Muchísimas gracias. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.